Buenas tardes a todos. Bueno, en principio quiero explicarles un poco la génesis de esta conferencia, que fue como resultado de la supuesta celebración del centenario del nacimiento de Sebastián Martínez, que como ahora veremos y empecemos la disertación que quiero hacer esta tarde, habrá que empezar a negar, es decir, vamos a empezar a negar nuestros propios aforismas, porque no sabemos exactamente cuándo nació Sebastián Martínez. Pero en algún momento determinado se ha puesto la fecha de 1615, que es la fecha que ahora mismo figura en el Prado, y mi colega Javier Portús, el jefe de la sección de colecciones de la pintura barroca española, pues me invitó a pronunciar esta conferencia, por lo cual pues se lo agradezco públicamente. Igual que agradezco a todos ustedes, a las personas que han allegados que han venido hoy a oír esta conferencia, no solo de Madrid, sino también desde distintos puntos de España, pues porque tengo conocidos de Bilbao, de Málaga, de Sevilla y, por supuesto, de Córdoba. Le quiero agradecer a todos la asistencia y también, por supuesto, a los coleccionistas particulares y propietarios de cuadros que se encuentran aquí y que han tenido la amabilidad y la gentileza de cederme las imágenes que ustedes van a ver proyectadas en la pantalla a continuación. Bien, Sebastián Martínez es el gran desconocido, ¿no? Podemos decir que es el gran pintor andaluz del barroco que hasta finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, prácticamente no se tenía noticias de él. Las noticias que nos proporcionó Palomino y también posteriormente Ceán, pues fueron muy parcas e incluso en alguna ocasión negativas, porque se decía que pintaba de una manera un tanto anieblada, pero qué duda cabe que debió ser un gran pintor porque además llegó a ser pintor del rey. Él viene a Madrid en el momento en que fallece Velázquez, en el año 1660, y accede a la condición de pintor del rey en unas condiciones que tampoco están del todo muy claras, pero evidentemente la fama ya le acompañaba. Además, fue el gran pintor de la Catedral de Jaén, pintor de la Catedral, y como trataré de probarle un poco a lo largo de la conferencia, también fue un pintor bastante destacado. El tema de la conferencia, puesto que el pintor es bastante desconocido, he querido hacerles una trayectoria, una evolución y un estado de la cuestión sobre la pintura de Sebastián Martínez, puesto que ya digo que no hay ninguna publicación. Lo que van a ver ustedes va a ser, digamos, el germen de un libro en ciernes que nunca se acaba de cerrar y que espero que algún día pueda publicarse, pero Sebastián Martínez nos está dando siempre sorpresas y normalmente agradables. Lo único que pasa es que toda la teoría, toda la cimentación de la trayectoria de Sebastián Martínez, pues la estamos haciendo prácticamente sin un documento que pruebe las fechas de realización de las obras. Conservamos obras firmadas, pero no conservamos prácticamente ningún documento en el que, salvo uno en relación con la Catedral de Jaén, donde se diga que Sebastián Martínez pintó el cuadro. Con lo cual, no tenemos una posibilidad de establecer una trayectoria clara, cosa que pues yo le estoy empezando a hacer, ¿no? Bien, les voy a dividir la conferencia en varias partes para que vayan ustedes entendiendo la personalidad. Las fechas que se han dado sobre el nacimiento de Martínez, pues ya les digo, al principio se decía en 1599, la muerte sí es una muerte segura en 1667, otra fecha de hacia 1615, que es la que conmemoramos hoy.
Pero lo más probable, y es la hipótesis que estoy barajando últimamente, es que haya que adelantarla un poco por distintos indicios, porque si no hubiese sido demasiado prolífico, demasiado para haber hecho las cosas que hizo con tan poca edad, ¿no? Bien, la relación con Córdoba está clara desde un principio y tiene distintas motivaciones, y fue un poco el fruto de por qué yo estoy hablando de un pintor de Jaén siendo de Córdoba, y es fundamentalmente porque los asuntos de la Inquisición en el siglo XVII se solucionaban en Córdoba, me refiero a los de Jaén, lo solucionaba fundamentalmente el Cabildo de Córdoba. Y además hay un personaje, o dos personajes clave, diría yo, en esta relación, uno de los cuales es el pintor Cristóbal Vela Cobo, que es un pintor de Jaén que entre 1615 y 1635 puede que al estar en Jaén tuviese Sebastián Martínez el aprendizaje. En 1529, perdón, 1629, hay un error, Vela pasa a Priego de Córdoba y luego a Córdoba, coincidiendo con la muerte de Agustín del Castillo, que es el padre de Antonio del Castillo, y coincide esto con la mayor actividad también de Juan Luis Zambrano, que es un pintor también muy poco conocido, es un pintor que trabaja a caballo entre Herrera el Viejo y siempre se le cita como discípulo de Pablo de Céspedes, pero está más cerca de Zurbarán y de Herrera el Viejo que de Céspedes, por lo menos en la segunda evolución, en su segunda trayectoria. Y en este momento en que desaparece Agustín del Castillo y Zambrano también, digamos, Córdoba queda en un vacío artístico, vacío que va a suplir pues, Cristóbal Vela Cobo. Y es muy probable, aunque no hay documentación, ya le digo, que Sebastián Martínez pase como ayudante, como discípulo menor de Cristóbal Vela, a pintar en la iglesia de San Agustín de Córdoba, que si alguna vez tienen oportunidad de ir a Córdoba, les recomiendo que la vean, pues porque es el auténtico templo pictórico de la ciudad, ¿no? Fue realizado por estos artistas, por Cristóbal Vela y su hijo Antonio Vela. También participó Zambrano y últimamente ha sido restaurada y realmente ahí están las fuentes de Sebastián Martínez. Pero también hay otra suposición, que es muy probable que forme parte del cortejo del cardenal Baltasar Moscoso y Sandoval, que fue obispo de Jaén entre 1619 y 1646 a Roma, en el gran viaje que hace a recibir el capelo. Existen varias razones, entre otras razones es que el duque de Lerma fue uno de los protectores de Sebastián Martínez, y esto sí está aprobado por la documentación. Y el cardenal Moscoso fue sobrino del cardenal Sandoval y Rojas, que fue pariente directo del duque de Lerma, y a través de ahí pues, se organiza, digamos, toda la línea de mecenazgo y patrocinio que va a hacer que Sebastián Martínez pronto pues, vaya a ocupar los principales encargos, ¿no? Con motivo de ese viaje, lo que está claro es que Sebastián Martínez debió visitar Nápoles y Roma. Recuerden que en este momento Nápoles es español, y ahí debió visitar el taller de Rivera y también conocer a Máximo Stanzione, porque presenta mucha influencia de los dos, además de otros pintores italianos de los cuales después le hablaré. Bien, las obras de Sebastián Martínez, tenemos algunas obras conocidas. En el Museo de Jaén se conservaba un núcleo de obras que se le atribuían, que son, por ejemplo, esta Santa Teresa y San Juan de la Cruz, y pertenecerían a esa primera etapa en la cual todavía él existe o está apegado a fórmulas manieristas, ¿no? Con esas figuras pues un tanto rechonchas, las manos compuestas con dedos a manera de canutillos, y donde pues se va a sentir influenciado por un artista italiano que en la ciudad de Jaén ha dado una lección de pintura.
que no es ni más ni menos que Angelo Nardi, que pinta en el retablo mayor de las Bernardas de Jaén, que hace a semejanza de su homónimo de Alcalá de Henares, precisamente patrocinio del cardenal Rojas Sandoval, que en este caso el de Jaén pues lo hace por un discípulo también del cardenal, que es el obispo Soria y Vera. Si ven ustedes, el motivo iconográfico de la Santa Teresa del Museo de Jaén, pues está tomado de este otro de Angelo Nardi en las Bernardas de Jaén, igual que luego pues veremos en otros casos. Pero luego, como les decía, pasa a Jaén, pasa a Priego de Córdoba, desde Jaén a Priego de Córdoba, y en Priego se le atribuye este Salvador, sería hecho hacia el año 1630, en el ático del retablo de la iglesia de la Asunción, donde se aprecia pues, la influencia de un gran... No les voy a hablar de fuentes iconográficas, porque si no esto sería interminable, pero sí que vean que ahí está ya el genuino Martínez de este momento, destacando como un gran pintor, como un pintor con personalidad propia y tratando esas figuras con un concepto muy a la italiana, ¿no? Estas medias figuras, esta nueva corriente venida de Italia, donde la devoción se plantea a base de medias figuras de gran carga emotiva, de gran carga empática, en la cual por ejemplo, los rostros de los santos, los rostros de los efigiados, pues tienen una predominancia, una fuerza impresionante, ¿no? Se le trata de dar esa fuerza para colaborar a la reivindicación de la espiritualidad y de la unión mística pues del fiel con el cielo, ¿no? Eso nos permite, por ejemplo, cuando vean ustedes atribuido, significa que son obras que hemos atribuido recientemente, bien yo o bien algún otro compañero como el profesor Benito Navarrete, que pues también ha contribuido al conocimiento últimamente de la pintura de Sebastián Martínez. Este San Agustín de colección particular, desde luego presenta esas características de primera época. Y otro cuadro importante de la colección Granados, que es la colección que en España tiene más obras de Sebastián Martínez, que es este San Jerónimo, que sería una obra de primera época, todavía con connotaciones manieristas, muy cerca de Bela Cobo, y que nos irá introduciendo poco a poco en el mundo de Sebastián Martínez. Una de las pocas obras sí documentadas en cuanto a fecha es este retablo de San Bartolomé de la iglesia de San Nicolás de Córdoba, que el problema que presenta es que fue repintado, en el año 1737 sufrió una intervención de la cual solamente quedó libre de culpa, podríamos decir, la figura central de San Bartolomé, que es esa que tienen ahí, que la reciente restauración pues, ha puesto de manifiesto que la pintura está hecha sobre otra anterior, posiblemente un San José, que es lo que se trasluce por el dorso, pero que luego, en una segunda instancia, el San José quedaría en un retablo lateral. Si ven ustedes la figura, aparte de proceder de Miguel Ángel, pues ya estamos viendo algunas concomitancias con figuras importantes del barroco europeo a través de Roma, como fue Gian Lorenzo Bernini, si lo comparamos con esta figura de Daniel en el foso de los leones. Fíjense ustedes cómo podemos decir que Sebastián está a la última moda porque se está haciendo lo que Bernini en ese momento, con pocas diferencias de años, está haciendo en la capital de la cristiandad. Bien, aquí tenemos algunos detalles del San Andrés, donde vemos ya en la manera de hacer los pies, que tendrá... Este es el resto del retablo. Como ven ustedes, la única relación que se puede establecer con Martínez ya es la figura del pobre en el caso de San Martín y ciertos recuerdos en el San José, pero que quedarán fuera de lugar. Estas obras del Museo de Bellas Artes de Córdoba, San Pedro y San Pablo, eran unas obras que estaban sin autor, anónimo, seguidores de Antonio del Castillo, perdón, anónimas,
y últimamente las estamos restaurando porque creemos también que son debidas a Sebastián Martínez. Concretamente, el San Pedro es el que ahora mismo está definitivamente restaurado y nos ha deparado algunas sorpresas, como es, por ejemplo, el caso de la llave, que antes de la restauración estaba girada para un lado y se vio que originalmente estaba para el otro lado. Aquí en la parte de la izquierda lo pueden ver, o sea, la derecha suya, la derecha, lo pueden ver ya en su estado actual después de la restauración. Es una obra, sin duda, un par de cuadros que proceden del convento de San Pablo de Córdoba y que ya empiezan a hablar de cómo Martínez también se relaciona con Córdoba desde un primer momento y que nos sirve para atribuir otras obras, como este de San Pedro Arrepentido, también de una etapa intermedia, de la colección Granados, o este San Judas Tadeo, que es una obra tal vez inacabada, de la colección Jiménez Guiar de Málaga, Almería. Y también con ellas podemos entrar en una problemática de algunas obras que nos van a llevar ya a la relación de Martínez con Alonso Cano. De hecho, hay algunas obras que se han atribuido a Alonso Cano porque Martínez debió de tener una estrecha relación también con Cano en determinados momentos, probablemente hasta puede que aprendiera con Alonso Cano. Esta obra, por ejemplo, de la colección Vendrell, que procede de la colección del Marqués de las Marismas, que está basada en un grabado y que, aunque está muy barrida porque ha sufrido distintas intervenciones, realmente nos está hablando, ahí tienen el grabado de dónde copia, nos está hablando de ese núcleo originario de la relación de Cano con Martínez. Igual que de ser esa obra de Martínez, pues sería esta también, que hemos atribuido recientemente, un San Jerónimo meditando sobre las Escrituras, que está en una colección particular de Baena, de Córdoba. Y también ya en esa marcha hacia el naturalismo que poco a poco, debido a la influencia con Cano, va a tener, pues podemos ver estas obras como San Juan Evangelista, que serían fruto de un primer apostolado de medio cuerpo que luego se transformará en figuras de gran tamaño, como vamos a ir viendo. Pasaríamos a una segunda etapa en que, vuelto de Italia y pasado por el Escorial, pues empezaría a tener distintos contactos con Alonso Cano. El paso por el Escorial es muy importante. Tengan ustedes en cuenta que el Escorial en ese momento es el Museo del Prado de la actualidad. La mayoría de los artistas que querían conocer las novedades tenían que acudir a la colección de Felipe II y por ahí entraba la modernidad a través de los artistas que estaban pintando venidos de Italia, los Tibaldi, etcétera, ¿no? Sebastián Martínez fue al Escorial varias veces, como ahora podré demostrarle, y probablemente con Cano, que saben ustedes que Cano en 1615 se había ido con su padre a Sevilla. Se sabe que un tal Damián Martínez entra de discípulo suyo en Sevilla en el momento de mayor auge, pero la relación, el contrato de discipulazgo no se llega a establecer porque en ese momento Cano se va a Madrid, viene a Madrid como pintor de cámara del conde duque de Olivares. Bueno, luego sabemos que se refugia en Valencia tras el supuesto asesinato de su mujer. En 1647 vuelve a estar en Madrid y hasta 1651 no vuelve a Granada y se queda ya definitivamente en Granada, lo cual coincide también con el momento en que Sebastián Martínez se va a quedar definitivamente como pintor de la Catedral de Jaén. Pero esa relación entre los dos debe de estar en algún momento de esta biografía, ¿no? Y fecha importante también en su trayectoria pues es cuando en 1636 casa con Catalina Orozco y vive siempre en la calle Mesones de Jaén, se sabe que tuvieron un varón y también adoptaron a una hija procedente de Linares de 7 años de edad.
Bien, fruto de las idas y venidas al Escorial, es sin duda esta serie de 6 apóstoles que se conservan en el Museo de Bellas Artes de Granada, que ya fue atribuida a Sebastián Martínez por Gómez Moreno, pero que nadie después asumió esa atribución y que está en línea pues, con lo que le venimos diciendo. Resulta que son copias directas, excepto El Salvador, que aparece a la izquierda, que es de invención propia, quizá por ese gesto de levantar la mano e incluso por el rostro, pero el resto son copias de Navarrete el Mudo, del apostolado que hizo Navarrete el Mudo en el monasterio del Escorial. Aquí les pongo algunas fotos de comparación y el apostolado completo. Dentro de esa relación con Cano, pues podemos plantear incluso otras atribuciones, como pudiera ser el San Juan Bautista, que solamente conocemos por una foto del archivo Amatller, atribuido a Alonso Cano, pero donde, como saben ustedes, el Velázquez del San Juan del Arte del Instituto de Chicago, del Art Institute de Chicago, que también hay cierta polémica en la atribución a Velázquez o a Cano, pues según el propio Portús defendió desde la página de la revista Ars Magazine, ¿no?, en favor de Velázquez. Bien, pues yo estoy convencido que esta obra, que se le atribuye a Alonso Cano, que es una copia de otro San Juan Evangelista que existe en el Museo de Budapest, es una copia que hace Sebastián Martínez por la manera en que maneja la pincelada e incluso por el tratamiento de los volúmenes y de los paños. Esta es una obra que está ahora mismo en Málaga y que nos sirve para relacionar a Martínez pues, con otras obras, como puede ser este San Jerónimo, que es de una colección particular, que salió aquí a subasta en Madrid hace tiempo, atribuido a Alonso Cano, porque el ángel trompetero es de una calidad canesca bastante notable, pero donde se empieza ya a ver el Sebastián Martínez maduro, ¿no?, en la manera de construir los pies, en la manera de construir el bodegón de libros, cómo trata las barbas, cómo trata esa terribilidad que nos puede ir llevando pues, a plantear otras atribuciones, como puede ser este otro San Jerónimo que salió recientemente a subasta en Alcalá, en Madrid. Una obra que no me atrevo todavía a decir que es suya porque tiene muchas connotaciones de la pintura francesa, pero que evidentemente puede estar también relacionada con Martínez. El que no hay duda de que está relacionado con Martínez es este San Juan Bautista joven, firmado, que fue de reciente adquisición por el Museo de Jaén, procedente de una colección particular madrileña, donde está ya el Martínez maduro y que tiene el problema de que la zona esta del brazo pues, estaba bastante barrida y fue difícil recuperarla, pero salvo esa parte donde decae bastante la calidad de la obra, el resto de la pintura pues tiene todas las cualidades. Ahí tienen un detalle de la firma y también de la grafía, que también será interesante para que podamos ver luego otras obras. La condición de la retratística en Martínez también es muy importante y aquí les presento 2 obras, aunque las fotos no son muy buenas, pues no he podido tomarlas directamente, pero son unas obras que efigian a los jesuitas y que están ahora en la iglesia de los jesuitas de Granada, procedentes de un cambalache con la iglesia de Cabra del Santo Cristo, que es un pueblecito de la zona norte de Jaén. Fíjense ustedes, San Ignacio y San Francisco Javier, la manera de cómo Martínez lo va a representar en ese momento, incluso con un paisaje de fondo, y donde se ve que esa manera característica de dar la entonación a sus personajes y la gracia y la competencia retratística que debió de tener en ese momento con Antonio del Castillo. Y
En el caso, les pongo aquí esta obra de Antonio del Castillo, que ha sido también, está inédita, un descubrimiento reciente. Agradezco mucho a la persona que me la ha facilitado. Esto es ni más ni menos que un San Aciclo, pero precisamente el que se efigia como San Aciclo, patrón de Córdoba, es Antonio del Castillo. En esa rivalidad creo que Sebastián Martínez gana en expresividad a Antonio del Castillo. Este otro cuadro muy importante que publicamos en la revista Art Magazine, que se encontraba en el Colegio del Cardenal Alberoni en Piacenza, procedente de la colección de obras de arte españolas que se llevó el Cardenal Alberoni, un personaje muy importante en la política del siglo XVIII, en la entrada de los Borbones en España. Es un San Francisco recibiendo la ampolla, es decir, la condición sacerdotal, y es muy significativo para ver también cómo se va imbuyendo de Ribera, de las composiciones riberescas, y cómo los rostros de Martínez van a tener cada vez una fuerza y una calidad, humanidad impresionante, ¿no? Como podemos ver también en el apostolado del Palacio Episcopal de Córdoba, que es un apostolado completo, donde bueno, tuve la suerte de identificar, estaban firmados como Sebastianus, y nadie había logrado hasta modernamente relacionar la firma Sebastianus con Sebastián Martínez. Aquí ven a San Pedro, San Andrés, Santiago, el Menor, San Mateo. Por ejemplo, aquí en el caso de Santiago vemos también muchas fórmulas de la pintura caravallesca, en la manera de hacer las sombras, de la manera en que los caravallistas romanos la hacían en la Roma de comienzos del siglo XVII, tema en el cual tampoco voy a entrar porque si no nos perderíamos. Bien, más apóstoles del Palacio Episcopal y esa versatilidad que siempre existe en la pintura de estos momentos, como las distintas imágenes se utilizan para distintas representaciones. En el caso de San Bartolomé, pues está claro la correspondencia que tiene con esta figura de San Judas Tadeo de la colección Granados de Madrid. Por las distintas veces en que parece que se repite esta figura en la producción que conocemos del artista, tal vez podamos estar hablando del autorretrato del artista, ¿no? Porque, como ahora verán ustedes, también la segunda mujer, Juana de la Peña, será también protagonista de sus obras y aparece en muchas de ellas. Aquí tenemos también lo que decía, el probable autorretrato transfigurado en Santo Tomás, en dos cuadros interpretados a medio cuerpo, en tres cuartos, podríamos decir, a un apóstol en tres cuartos y un apóstol también de cuerpo entero, que en este caso la foto es mala porque no es un Sebastián Martínez directo, sino que es una copia del 18 de su apostolado que se conserva también en el Palacio Episcopal de Córdoba. Esas características, esa terribilidad, ese naturalismo que nos acerca tanto a Cano como incluso en algunos casos a Velázquez y en algunos casos interpretando temas de la pintura con más drama, con más fuerza que el propio Velázquez, es este cuadro también de la colección Granados que representa a San Antonio Abad y a San Pablo Ermitaño, y que si pudiéramos comparar con otras representaciones idénticas de la misma temática, pues veríamos cómo la fuerza dramática y el naturalismo que tiene la pintura, que nos acerca también a esa terribilidad caravallesca, en el caso de Martínez es bastante importante. Con esto nos podríamos acercar a una tercera etapa de vuelta a Jaén, y la implicación que tiene de un primer momento en la construcción del retablo de la Catedral de Jaén. El retablo de la Catedral se rehace a comienzos del XVII, a Sebastián de Solís, que es un imaginero de la época de Martínez Montañés, hace una serie de piezas escultóricas,
pero los canónigos están hablando de cómo cerrar el muro, de cómo se puede plantear el retablo mayor, se hacen obras provisionales, hasta que finalmente se le encarga a Sebastián Martínez que haga las pinturas definitivas del retablo de la catedral. Esas pinturas definitivas que en algún caso son antecedentes de otras que ya había anteriormente y las cuales le piden en el programa iconográfico que las introduzca dentro de ese retablo, ¿no? Para ello debió hacer distintos viajes al Escorial y debió ya de tener en Madrid un taller importante con ayuda de aprendices. Esta etapa intermedia sería esa etapa que yo le llamo ahí entre comillas mesetaria y anieblada, porque en su producción se caracteriza por plantear el paisaje muy amesetado, también la pintura más anieblada, porque él va a hacer las veladuras muy mezcladas con blancos, entonces da una sensación como si la obra estuviera más en nebulosa, y esto parece que frente al purismo velasqueño luego fue una de las causas de que quizá no pudiera triunfar aquí en la corte tan definitivamente. Bien, aquí tienen un poco lo que es la composición original del retablo de la Catedral de Jaén, y si vemos pintura por pintura, pues vemos que esto es una réplica del descendimiento de Volterra en el Escorial, con la diferencia de que esta figura de aquí, que es una Virgen dolorosa, aquí con la corona y el puñal, no está en Volterra y es una imposición de los canónigos por una Virgen de los 7 Dolores que ya se rezaba o se devocionaba en el retablo mayor con anterioridad. Aquí ven ustedes el original y ven ustedes cómo él introduce esta figura de la dolorosa. En el caso de la flagelación es copia directa de Navarrete el Mudo, del monasterio del Escorial. En el caso de la Anunciación, esta es también copia directa de la Anunciata del Hospital de la Anunciata en Florencia, que es una imagen que tiene muchísima devoción y que pasa al retablo de Jaén a través del Escorial. Es decir, en este caso Sebastián Martínez no va a Florencia a copiarla, sino que la copia de otro cuadro que existe en la Galería del Escorial. Pero si nos vamos al caso de la Visitación, donde se ve a un Martínez ya no copista, sino más en su genuino estilo, pues vemos que aquí tampoco inventa, sino que lo que hace es copiar lo que había hecho su maestro Cristóbal Vela en el retablo mayor del Monasterio de la Encarnación de Córdoba en el año 1640, lo que demuestra esa relación de aprendizaje por este homenaje que en este caso pues, le hace el pintor al profesor, ¿no? Bueno, esta es la obra más genuina de Martínez, que es el relicario, el que cierra el relicario de la Santa Faz de la Catedral de Jaén, el retablo mayor, donde pues esos ángeles van a ser muy sintomáticos de esta producción de este momento y donde nos sirven para ver cómo hay otras obras muy relacionadas con ellos, como este San Juanito, que está en una colección particular de Barcelona. Y en ese les voy a hablar ahora muy someramente de las grandes obras de Martínez en la Catedral de Jaén. Por ejemplo, este Cristo crucificado, que pintó expresamente para la crista de los canónigos en la catedral, que ahora se puede ver en el Museo de Jaén, donde hay una clara evocación a Guido Reni y donde empezamos a ver algunas de las veces en que él va a afirmar como Sebastianus fecit Hiennensis, una firma que repetirá varias veces, oriundo de Jaén. Otra obra que ya fue también atribuida por el profesor Capel es este San Jerónimo, que siempre presentaba muchas dudas, se atribuía a Ribera, porque evidentemente la relación con Ribera también es clara, y que está adaptado a un retablo del siglo XVIII posterior, que nada tiene que ver
con Rivera, y que bueno, pues se ve cómo se agrandó en su momento por la parte de arriba y por la parte de abajo, pero la parte central es debida a Sebastián Martínez. Ahí le pongo también un dibujo de una calavera que pudiera ser el que está en la Hispanic Society como anónima, pero que pudiera ser la que hizo Martínez para pintar esta. Otra de las grandes obras de Martínez es la Virgen de la O, o de los Compadres, procedente de la iglesia de Santa Cruz de Jaén, que se conserva actualmente en el Museo de la Catedral y que es sin duda una de las grandes obras de la pintura andaluza del barroco. Bueno, pues no hay nada más que ver. La Virgen, cómo la concibe, ahí rodeada de ángeles, el demonio, muy relacionado con el San Bartolomé, o también estas dos figuras de Adán y Eva, muy relacionadas también con Rivera, con esa furia, esa exposición de las furias que pudimos ver en el Prado hace unos años, ¿no? Y que pues vean ustedes también cómo esos gestos de dolor, esa manera tan natural que tiene de poder expresar los sentimientos humanos, pues hacen de Sebastián Martínez un auténtico maestro. Habrá posibilidad de ver una exposición suya en la Catedral de Jaén, les adelanto, para el mes de noviembre, octubre-noviembre de este año, porque se está trabajando en una serie de restauraciones de unos evangelistas y alguna otra obra que permitirán que esa exposición sea posible a finales de año. Otra obra atribuida a Sebastián Martínez, esta Milagro de Santa Teresa con Gonzalito Valle, un tema muy raro en la pintura, efigie a un milagro de Santa Teresa, por cierto que ahora estamos en el centenario, en el cual la intercesión de Santa Teresa sirvió para sanar a este Gonzalito Valle, que era hijo de Gonzalo Valle, que se había casado a su vez con una Juana Enríquez, compañera de Santa Teresa en el primer convento donde ella estuvo en la fundación de Ávila. Bien, aquí algunos detalles y sí me sirve para introducirle a la Inmaculada Concepción, que es uno de los temas primigenios de todos los pintores barrocos españoles, para que vean ustedes cómo Sebastián Martínez efigia a la Inmaculada Concepción, rodeada de ángeles, en este caso en el retablo mayor del convento del Corpus Christi, que es la que se conocía hasta ahora, porque este retablo sí sabíamos que era de Martínez porque habla de Palomino, lo da ya como Martínez y posteriormente pues Sean también, aunque no está firmado y no sabemos tampoco cuándo se ejecuta. Pero creo que el modelo iconográfico de esa Inmaculada hay que buscarlo en esta otra decano que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Álava, pintada en 1648 para un pueblo, ¿no? Si se fijan ustedes en la composición y cierto concepto del movimiento, aunque Martínez es más estático, pero sí esa Inmaculada llamante, única, con dos ángeles que no distraen la atención, se ve que también a Sebastián Martínez le sirve, y utilizando a la que es su segunda mujer, esa niña de 7 años que había entrado en su casa de sirvienta y que finalmente será no solo su modelo, sino también su mujer. Más adelante le daré más detalles, pero sí, ahora vamos a ver cómo también utiliza a la mujer de protagonista de sus obras. No solamente con Inmaculada, sino también en otros casos, como en el caso de la Virgen de la O, como en el caso de la Santa Catalina, o también como en el caso de esta otra Inmaculada Concepción, que hasta ahora es la más completa, ¿no? Porque está rodeada de las letanías lauretanas, de los atributos de las letanías lauretanas, y se encuentra actualmente en la colección de Cailus Antiquarius aquí en Madrid, ¿no? Una pieza que también nos sirve para ver cómo Sebastián Martínez también era pintor de flores y pintor de bodegones, o cómo pintaba las flores, cómo podía llegar a pintarlas.
porque evidentemente identificar estos temas son todavía más difíciles que identificar una pintura completa. Pero vean ustedes cómo evoluciona el motivo desde lo más puramente simple, llamativo y devocional a una quizá más destinada a un oratorio privado o a alguna iglesia en vez de a un monasterio, ¿no? Aquí tienen ustedes la composición originaria del retablo mayor del convento del Corpus Christi, que hoy también está desmembrado, desaparecido, pero que originalmente fue un retablo pictórico que tenía esta composición, donde vemos una adoración de los pastores, también muy novedosa, pintada con ese concepto mesetario y anieblado que le estaba hablando, y las figuras colaterales, por ejemplo, el San Jerónimo, que ya no está en el actual convento porque también debe estar en alguna colección particular porque fue vendido por las monjas para poder hacer el nuevo convento, o también este otro San Francisco recibiendo la ampolla, muy relacionado con el del cardenal Alberoni. En ese momento también, y probante de la relación con Córdoba, es la Santa Águeda de la colección Miguel Granados, que está también dedicada a un noble cordobés. Y vean ustedes donde siguen utilizándose los mismos conceptos pictóricos. Este es los 4 evangelistas que se están restaurando ahora mismo en la Catedral de Jaén. Tampoco se había dicho tradicionalmente que eran de Sebastián Martínez y hoy pues no tenemos la certeza absoluta de que es Sebastián Martínez. San Mateo y San Juan, San Lucas y San Marcos. Tal vez la figura más interesante sea la de la izquierda, que tiene copias también en la Catedral de Segovia, estos 2 apóstoles, 2 copias sueltas que tampoco sabemos si son originarias de Martínez o no, digamos, si son copias o no, porque son de una calidad bastante extraordinaria. Tal vez lo que más nos pueda interesar, porque por lo que ahora le estoy diciendo, o les voy a decir después, es el bodegón, el detalle del bodegón, para que vean cómo lo que más pinta Martínez son bodegones de libros y con un concepto muy pausado, muy centrado, con ese mismo concepto mesetario y anieblado. Aquí tenemos una copia o réplica en una colección particular de los 4 evangelistas de la Catedral de Jaén, lo que da a saber que realmente fue copiado en su época también por distintos artistas. Una obra también impresionante de Sebastián Martínez es este San Pedro llorando arrepentido, que está en el Museo de la Catedral de Jaén. Una obra para mí a mí me impacta mucho cada vez que la veo, y me impacta simplemente por esos ojos verdes que tiene San Pedro, que creo que no tiene parangón en ninguna otra pintura española o conocida, ¿no? San Pedro con los ojos verdes, ¿no? Bien, pintado por un andaluz, ¿no? Donde los ojos verdes pues tampoco son muy frecuentes, ¿no? Esta obra también que quizá muchos no conozcan como primicia, porque estaba en el Palacio Episcopal de Jaén y ha sido recientemente restaurada y probablemente se podrá ver en esa exposición de que le hablo de final de año en Jaén. Efigia a San Crispín y San Crispiniano, que son los patronos de los zapateros, unos santos que tienen mucha devoción en la Edad Media y que luego recupera el gremio de la zapatería y que tienen bastante devoción pues hasta el siglo XIX prácticamente, en que bueno, pues ya van cambiando un poco las costumbres devocionales. Pero una obra también muy interesante porque nos habla de esa terribilidad martinesca y cómo él acompasa, por un lado, lo pausado, lo tranquilo con el movimiento. Me interesa que vean el detalle, la cabeza de uno y de otro, para que vean la cabeza recién restaurada de San Crispín, para que vean cómo maneja la pincelada y cómo empasta en distintos tonos y cómo le influye a esta obra otra de las obras que él pudo pintar en el Escorial, que es el
el martirio de San Sebastián de Van Dyck, que ya existía en ese momento en el Escorial, la cual no solamente le va a influir la figura del santo, sino también la del esbirro, que si se dan cuenta, ese gesto de cogerlo por la cabeza a San Crispín, precisamente creo que lo toma de esta obra de Van Dyck, porque no es habitual en la pintura, ¿no? Bien, y con esto llegamos al martirio de San Sebastián, que tiene este boceto preparatorio en una colección particular. Bueno, este concretamente fue de la colección del profesor Pérez Sánchez, se ha publicado en distintas ocasiones y siempre se cita como antecedente del martirio de San Sebastián de la Catedral de Jaén, que es la única obra que parece que está documentada y que se le encarga, según la documentación, en 1661-62, justamente en el momento en que muere Velázquez, y ya les dije que él trata de subir a la corte. Si todas las obras que se conocen de él fuesen pintadas entre el 60 y el 67, que muere, yo creo que no hubiese dado abasto. Es decir, todas las obras no pueden ser de a partir de 1661, como se viene diciendo. Pero bueno, esta está publicada, está documentada y, aunque la foto no es muy buena, sí que nos sirve para ver los distintos detalles. Está inspirada en Guido Reni, tiene también aquí lo que podríamos llamar un bodegón militar, con esas armaduras, con esos paños, esas capas, en este caso de la armadura romana de las cuales habría sido despojado el santo. En fin, distintos detalles de ángeles. Y nos llevaría ya a una de las obras que para mí son más importantes y más significativas de Martínez, que es esta Catalina de Alejandría, donde creo que él echa el resto por dos razones. Una, porque la protagonista sigue siendo Juana de la Peña, y segundo, porque el traje, los ropajes con que está hecha la santa, pues llegan ya a un momento, podríamos decir, expresionista, que nos emparenta mucho con Goya, ¿no? Con esas calidades de los tejidos y de la manera en que pinta Goya. Presenta pintura soterrada, en fin, es una obra yo creo que de madurez, y por la cual les enseño, o les sigo diciendo, que sigue estando presente Angelo Nardi. Yo creo que él tiene muy presente esta obra del retablo mayor del convento de la Bernarda de Jaén, que no se le olvida y que debió de ver en distintos momentos. Esta es una obra que atribuimos también a Sebastián Martínez, y es la única obra que hasta el momento hemos podido relacionar con su producción fuera de lo religioso. Es de una colección particular de Córdoba y pues representaría a este viejo que lleva su gallo probablemente a una pelea, a una pelea de gallos, y que está relacionado mucho también con una anciana portando una gallina de Murillo, también un cuadro conocido que por dimensiones y demás pues podía hacerle de pandán, ¿no? a esta obra. Fíjense ustedes, pues que está también hecha con pincelada suelta, con ese concepto psicológico de la figura humana. Y esta otra serie de obras que también las tenemos relacionadas con Sebastián Martínez y en proceso de estudio todavía, que sí que nos pueden dar las pistas para ver cómo él entendía el paisaje. Esta concreta de Abraham y los Tres Ángeles, de una colección particular de Valencia, con un tratamiento de paisaje muy característico, donde se plantea también ese concepto del paisaje amesetado, en la zona esta donde están los ángeles comiendo, esperando la llegada de Abraham. Y estos otros paisajes que fueron de la colección López Cepero de Sevilla, lo siguen siendo en sus herederos, y donde están en muy mal estado, por eso las fotos son muy malas, pero donde quizá podamos ver el paisaje que tal y como es concebido por Sebastián Martínez, ¿no? Estos paisajes con anacoretas todavía sin restaurar, y que nos podrán, en el momento en que se restauren, pues nos podrán seguir dando pautas, igual que podrá seguirnos dando pautas este otro
cuadro que está atribuido a Sebastián Martínez en una colección de Bilbao, que estuvo en el Museo de Bilbao con la atribución a Martínez, y que hemos tenido ocasión de verlo recientemente en la colección Garamendi de Bilbao, pero que desde mi punto de vista presenta ciertas dudas para considerarlo que sea de Martínez. O sea, sería una atribución que tendríamos que rechazar porque tiene también muchas concomitancias con la manera de hacer de Carreño de Miranda. Pero, digo, todavía es una de las obras que tenemos ahí. Si comparamos, por ejemplo, con cómo representó a Fray Francisco Sumel, que fue un mercedario muy importante en la historia de la filosofía española, pues vemos cómo en este caso el retrato de la colección Garamendi es bastante más impactante y más monumental que el retrato que le hizo Zurbarán y que se conserva en la Academia de San Fernando. Bien, con esto llegaríamos a lo que yo considero que es la apoteosis final de Sebastián Martínez y que es un momento para mí clasicista, en el cual ese deseo de llegar a la corte y de emular a Velázquez, que su pintura ya debió de conocerla, pues lo lleva a un momento en el que esas calidades aniebladas y mesetarias o amesetadas irían disminuyendo. Creo que en ese momento intermedio también debió de existir otro viaje a Italia a fecha indeterminada y que debió visitar las ciudades de Bolonia, Ferrara y Módena, porque en su obra también hay claras influencias de artistas como Simone Cantarini, aunque este lo pudo conocer a través de grabados, porque fue muy grabado, pero sobre todo el ferrarés Carlo Bononi y también Bartolomeo Schedoni. En 1655 moriría Catalina de Orozco y él se amanceba con su modelo, como le decía, que en ese momento tiene 26 años y que le da 5 hijos y sigue recibiendo encargos, pero también viene ya a Madrid. Se documenta que aquí en Madrid recibe dinero de servidores del Duque de Lerma y muere en Madrid, y poco antes de morir en Madrid pues firma las capitulaciones matrimoniales para que Juana de la Peña pueda recibir pues lo que fuese de la dote, ¿no? Porque hasta ahora era un matrimonio irreconocido. Bien, pues dentro de ese momento yo les presentaría las siguientes obras. Estos Santos Juanes, que son de una colección particular también de Madrid, donde el modelo o la figura de Martínez pues llega, desde mi punto de vista, al máximo de la pintura española, ¿no?, de ese momento. Aquí algunos detalles, ya supera, aunque muy relacionado con el San Juanito del Museo de Jaén, pero superándolo en calidad y en sentido de pintura completa. Este Santiago el Mayor, que es también uno de los efigiados aquí como San Juan Evangelista. Esta otra obra también que se le atribuía de antiguo, de hecho está publicada como Antonio del Castillo, que probablemente sea San Mateo, que está en una colección de Barcelona. Este San Jerónimo Penitente, que es sin duda el San Jerónimo obra maestra desde mi punto de vista de Sebastián Martínez, donde, al igual que Antonio del Castillo, tiene su obra maestra en San Jerónimo, que se conserva aquí en el Museo del Prado, pues este sería el San Jerónimo de Martínez, y si lo comparamos los dos, sin duda yo me llevaría a mi casa el de Sebastián Martínez, por la calidad de detalles que tiene. Aquí en el dedo grueso que sobresale en primer plano, falta la canilla del dedo pulgar. En fin, calidades definitivas, y que nos sirve también para poder atribuir a Martínez una obra que aparece en la Historia de la Pintura Española, publicada por distintos historiadores y expertos, como Anónima, que se conserva en Berlín, que tuve ocasión de ver en un reciente viaje a Alemania, y que sin duda todo el mundo da como española, pero nadie sabe quién pudo pintarla. Yo diría que la pintó Sebastián Martínez. Y lo digo pues porque hay detalles de las concomitancias que tiene el San Jerónimo con el bodegón de la Gemälderi de Berlín, ¿no? El bodegón de San Jerónimo y ese otro bodegón
que sería el primero, el antecedente del San Lucas de la Catedral de Jaén. Dentro de esas obras maestras, pues estaría también incluido el San José con el Niño, que el Museo del Prado tuvo la fortuna de comprar en el año 2009, que es el que motiva esta conferencia y del cual sin duda pues tenemos que congratularnos por la doble razón de una buena adquisición por parte del Museo del Prado y por otro lado porque Sebastián Martínez, gracias a ello, pues está representado en la primera pinacoteca española como uno de los primeros pintores españoles, ¿no? Dado de que era el motivo inicial de mi conferencia, pues simplemente le voy a dar varios detalles. Sigue estando presente Angelo Nardi, como ahí lo que hizo Nardi en Jaén. Transmuta un grabado de Justus Adeler perfectamente, vean el grabado de San José de Justus Adeler, cómo él lo invierte y ya le sirve para tomar el motivo de ese gesto amable, no propio de la pintura y de las representaciones de San José, al coger la mano del niño y sobre todo pues le sirve para dar un ejemplo también de pintura de bodegones, ¿no? Esta obra me lleva a otra del Prado, a otras obras de los almacenes del Museo del Prado que publicó el profesor Pérez Sánchez en la famosa exposición de Carreño, Ricci y Herrera de hace bastante tiempo. Y bueno, son 4 elementos que proceden de las colecciones reales, que se sabe que, bueno, se sabe realmente poco de ellas, ¿no? Porque si no se sabría la autoría, pero son... no se sabe si actúan 2 pintores y yo estoy convencido de que probablemente el aire y la tierra, cuando tuve ocasión de verlas, concretamente estas 2, puede que Sebastián Martínez pusiera ahí su mano en ese momento en que llega a la corte y que lo llama Velázquez, ¿no? O sea, perdón, Felipe IV. ¿Por qué? Bien, porque vean ustedes el bodegón de la tierra, que tiene bastantes concomitancias con el bodegón del San José, del que está colgado en la sala de arriba, ¿no? En la sala cerca de Velázquez. Y estas obras es cuestión de seguir indagando por los medios técnicos y tal, a ver si realmente coinciden en pigmentos y demás, porque pueden ser, ¿no? Pero al margen de ello, les quiero presentar como novedades dos cuadros nuevos de Sebastián Martínez que nos siguen hablando de su magnífica potencialidad pictórica y que son, por un lado, este Santiago el Menor, que pertenece a una colección particular y creo que está ahora mismo en el Comercio de Arte de Madrid, donde la manera de hacer la escritura y la manera de fijar al apóstol con esa fuerza es sin duda de Martínez y, por supuesto, este San Pablo, que pertenece a la antigua colección Casa Chávez de Córdoba, que probablemente forme parte de un apostolado completo en medio cuerpo, del cual los dos cuadros estén relacionados, ¿no? El de la colección Casa Chávez, desde luego, es de una potencialidad expresiva impresionante y nos sirve también para poder seguir indagando sobre los dibujos de Sebastián Martínez, por lo que luego les diré. Ven ustedes esa expresividad en cómo el designio divino viene del cielo y cómo el santo dirige el ojo hacia el cielo, ¿no? Este cuadro creo que en época del antiguo conde Casa Chávez estaba considerado de Velázquez, ¿eh? Y si realmente lo comparamos con el San Pablo de Velázquez, las diferencias o en este caso habría que llevarse a casa los dos, ¿no? Me imagino. Realmente sería difícil hacer la elección. Bien, como quería hablarles también de dibujos, pues no sé cómo andamos de tiempo. Bueno, tenemos un tiempo para hablarles de la problemática que existe con los dibujos de Martínez, porque hasta ahora solamente son conocidos 2 o 3. Sin embargo, pues seguimos trabajando en el corpus y hay concomitancias evidentes con Castillo, con Reynoso y con Cano.
El único dibujo conocido de Sebastián Martínez, lo han tenido oportunidad de ver expuesto en el Museo del Prado recientemente, en esa exposición que hubo de la Kunsthalle de Hamburgo, en este cuadro de San Francisco recibiendo la ampolla, que bueno, pues tiene relación con estos dos cuadros que le he enseñado antes, del Colegio Alberoni, en la manera en que hace el ángel, y también en el cortinaje con la Santa Catalina del Museo de Jaén. Pero si nos vamos a indagar, pues vemos cómo la obra de Carlo Bononi, Virgen entronizada con San Francisco, San Juanito y San Mateo, está también en base al dibujo que hace Sebastián Martínez en ese momento. Recientemente, la publicación por parte del profesor Pérez Sánchez y por el profesor Benito Navarrete del álbum Alcubierre, que pertenece a la colección de Juan Abelló, pues nos ha permitido también tener constancia de otros dibujos de Sebastián Martínez, aunque aquí el trabajo, digamos que ha quedado todavía a medias desde mi punto de vista. La mayoría de las firmas de Martínez son apócrifas, pero sí que está atribuido con mucha razón esta adoración de la Trinidad, dibujo magnífico por presentar no solo la firma, sino incluso variedad de figuras que nos pueden llevar a muchos otros cuadros de Martínez, ¿no? Esa manera de sentar a los santos, de poner los ropajes en posición muy frontal, que como se ve en el San Francisco del dibujo, nos puede llevar incluso a atribuir el dibujo de la coronación de la Virgen de la Biblioteca Nacional, que está como anónimo, en un estado bastante lamentable en cuanto a lo que significa ver la imagen. Pero si se fijan en el caso de Cristo coronando a la Virgen, pues también tiene mucha relación en la manera de hacerse con el Cristo de la Trinidad, ¿no? Hay otro dibujo que ellos dieron con ciertas dudas, atribución a Martínez, esta mujer amamantando a un niño. Sería también un dibujo profano, aunque pudiera representar también a la Virgen María. Y un dibujo muy interesante porque también ahí tienen ustedes lo que representa realmente, porque el dibujo es bastante difícil de ver. Pudiera ser un sketch de una representación de la Virgen con el niño en el portal de Belén, ¿no? Porque puesto que parece que la presenta como detrás de una arquitectura que pudiera hablarnos de la muralla donde nació Cristo. Y lo que pasa es que luego llevar una representación de una amamantación de la Virgen al Niño Jesús en una escena religiosa, pues sería difícil. Pero sí que nos podría llevar a relacionarlo con este otro dibujo desaparecido del Instituto Jovellano, que está desaparecido por el incendio que saben sufrió la colección que perteneció a Jovellano, pero publicado gracias al propio Jovellano y posteriormente estudiada por Pérez Sánchez, donde existe este dibujo, o existía, atribuido a Alonso Cano, y si comparamos ambos dibujos, pues incluso la figura de la cara de la Virgen o de la mujer sería bastante notable. Pero si seguimos andando, podríamos ver que el dibujo de la Tierra del Prado quizá tenga relación también con este dibujo del álbum Alcubierre. Otro de los dibujos que consideramos seguro de Martínez, o por lo menos yo lo considero, es este que se atribuía a Antonio del Castillo, que está publicado como Antonio del Castillo, y que abajo pone Mateo, pero si luego lo miramos con la lupa, vemos que pone Martínez y alguien ha puesto encima Mateo. Alguien después de... para mí es un claro dibujo de Sebastián Martínez por muchos detalles, y gracias a ellos pues hemos podido seguir en el proceso de atribuciones. Del álbum Alcubierre creo que es de Sebastián Martínez sin ninguna duda este dibujo que está publicado como seguidor de Guido Reni, que tiene una firma
apócrifa, el Campanensis Fecit. Nos habla de que probablemente Sebastián Martínez pudiera estar en la Campania, pudiera haber ido a la Campania, a Italia, a Nápoles, y pudiera haber sido conocido en el ambiente o en la jerga pictórica de la época como el Campanensis, ¿no? Por su recuerdo a la pintura napolitana. Importante dibujo, porque, gracias por el hecho de estar atribuido o poner el Campanensis, fue publicado como de Pedro de Campaña y sigue estando atribuido, sigue estando dándose en la bibliografía como Pedro de Campaña. Pero si entramos en detalle, pues vemos cómo la manera de mochar el cabello es muy parecido a como lo hace Martínez en sus Inmaculadas, o incluso en la figura esta que aparece en la parte trasera del Martirio de San Sebastián. Si seguimos ahondando, pues podríamos ver concomitancia con La verdad de Bernini, que está y sigue estando en la Galería Borghese de Roma, ¿no? Probablemente pudiera estar copiando ese dibujo. Este efigiado pudiera tener también relación con la Anima Donnata de Bernini, que ven ustedes aquí, aunque esa tiene más pero si entramos en comparaciones, pues la relación con Sebastián, en este caso de ese supuesto retrato del que le he hablado, pues podría estar también bastante clara, ¿no? Si no está él ahí, pues que venga Dios y nos perdone a todos. Con perdón. Este otro dibujo también del álbum Alcubierre, que evidentemente tiene relación con Martínez y creo que es también de él, es un dibujo más acabado, más donde la aguada se utiliza para rellenar espacios y donde la relación incluso puede verse con este cuadro del entorno de Ambrosio de Valois, que es un seguidor granadino de Martínez, a través de este cuadro de la clausura del convento de las Carmelitas de Jaén, que probablemente replique o efigie a un otro de Martínez, ¿no? Vean ustedes como si invertimos la figura del ángel, pues nos da prácticamente la composición del ángel del álbum Alcubierre. O incluso la relación, las copias que hace de Guido Reni, pues poder ver también a este dibujo del álbum Alcubierre en eso. Pero la paradoja de Antonio del Castillo no tiene límite. La relación con Antonio del Castillo nos sigue dando sorpresas y habría que revisar las atribuciones que realmente se han hecho a Antonio del Castillo. Le voy a poner un simple ejemplo con este dibujo de las 6 cabezas de apóstoles del Museo del Prado, publicado como Antonio del Castillo, en el reciente libro de Benito Navarrete y la profesora Fuensanta García, directora del museo, porque si no es una copia de Castillo de Sebastián Martínez, es un original de Sebastián Martínez. Nos vamos al apostolado del Palacio Episcopal de Sebastián Martínez y empezamos a ver cómo las concomitancias con el dibujo son bastante palpables, ¿no? En esta es indudable. La quinta cabeza de ese dibujo del Prado con la de San Felipe de Sebastián Martínez, pues es bastante indudable, ¿no? La del San Pedro con la sexta cabeza, también indudable. La del San Pedro con la segunda y sexta cabeza del Prado, en fin. Si nos vamos a la segunda, en la relación con el San Jerónimo de Córdoba, pues que le decía que la barba venía de ese esbirro de Fandic, bien, pues también está clara la relación, ahí la tienen ustedes, también en este otro dibujo del Prado, nos podría incluso llevar a seguir atribuyendo dibujos de Castillo o atribuidos a Castillo al propio Sebastián Martínez, ¿no? Con todos estos ejemplos que les voy a pasar ya muy de seguida porque el tema ya es muy para especialistas, pero para que vean ustedes cómo hay que seguir trabajando en esta línea de vincular a estos dos pintores que en ese momento trabajan en Córdoba. Y hay muchos dibujos que aparece debajo de ellos, en el caso de Castillo, este es de mi mano. Se ve que pone este es de mi mano. Y la cierta rivalidad esa que existe entre Castillo, Alfaro y Sebastián Martínez,
creo que fue Castillo quien debió poner este dibujo es de mi mano para que los comitentes no eligieran a Sebastián Martínez, porque muchas veces los dibujos servían para que el que hacía el encargo supiera cómo iba a ser el resultado final de su obra, ¿no? La que pagaría finalmente, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, en el caso de San Andrés, posible dibujo de Martínez también. Bien, toda la serie de Castillo del Museo Pushkin de Moscú también podría ser de Martínez, esta de Castillo. Estos otros dibujos del Courtauld Institute de Londres. David con la cabeza de Goliat de la Biblioteca del Palacio Real, que también está atribuido a Antonio del Castillo. Incluso algunos otros dibujos más acabados que pudieran ser ya de seguidores, puesto que son un poco más relamidos, pero que no son de García Reynoso y se vienen dando como anónimos. En el caso de la aparición de Cristo, está Santa Faz, que está en la colección de dibujos del Courtauld Institute y que yo creo que está copiando o en cierta manera replicando a lo que hizo Sebastián Martínez en Jaén y que sin embargo aparece con firma de Alonso Cano. Bien, si vemos el angelito de la derecha, pues el cuadro que le he enseñado de la colección privada de Barcelona, pues tendría más sentido, ¿no? O si vemos el dibujo que salió subastado hace poco como martirio en Fernando Durán en el año 2010, y que no es un martirio, es simplemente la copia de una figura helenística, de un Marsias, una figura helenística, cuyo original se conserva en el Museo de Nápoles, podríamos estar pensando en que realmente Sebastián Martínez es el autor de este dibujo por la manera en que está construido y hecho, y que incluso pues, pudiera haber servido de sketch preparatorio o antecedente del San Crispín y San Crispiniano de Jaén. En relación al paisaje, pues estos paisajes anónimos del Museo de Bellas Artes de Córdoba nos ponen en relación con las obras que antes les he comentado de la colección López Cepero y de esta colección valenciana, y estos otros dibujos que se han desdeñado como que fueran de Castillo y que pudieran ser de Sebastián Martínez. Ya les digo que están en la cartera del catálogo y que habría que ya depurar por medios más científicos. Más seguro de Martínez sería del Museo de los Uffizi, donde esa profundidad psicológica con la que él trata su rostro es tratada de una manera más suelta. Nos llevaría ya a un Martínez más maestro, donde la soltura en el trazo es más clara, más relacionada con Herrera el Viejo. Aquí ven la inscripción es de mi mano, para que no se confunda, en este dibujo que se ha relacionado con Castillo, pero que también es muy posible pues, relacionar con Martínez, por este tipo de comparaciones que podemos estar viendo aquí. Pudiera ser perfectamente un dibujo preparatorio para el San Matías del Apostolado de Córdoba. O esta otra cabeza que cuando se ha expuesto aquí los dibujos de la Cunjales se siguen dando como anónimos porque a pesar de que Jan Mahandlan, que ha estado estudiando estos dibujos y ha estado hablando conmigo de estos temas, no se ha atrevido todavía a darlo como Sebastián Martínez, pero bueno, tenemos que seguir trabajando en esa línea porque evidentemente la relación sigue existiendo, igual que existe relación en este otro dibujo que técnicamente ya se aleja de Martínez, pero que alguna de las cabezas pues también está cerca de Martínez. Igual que en la colección Jovellano desaparecida existe otro núcleo que podía ser vinculado a Sebastián, como esta visitación. Acuérdense de esa visitación que copia de Bela Cobo, pero que en este caso pudo ser un sketch preparatorio también para plantear su cuadro de la visitación.
Y también estos últimos dibujos muy sueltísimos, que no pueden ser atribuidos a ningún pintor español del momento y que, pues también podrían estar muy relacionados con lo que hizo Sebastián Martínez, ¿no? Concretamente creo que también puede tener cierta relación con el San José del Museo del Prado, obra con la que finalizó mi conferencia, y les doy las gracias por haber tenido que aguantarme en esta tarde tan